Muy bien, Filipenses capítulo 2, al seguir nuestro estudio a través de esta carta. Vamos a comenzar hoy en el versículo 12, y si ustedes leen ahí el versículo 12, en mi Biblia, que como ustedes ya saben, la mayoría uso la Biblia Reina Valera Contemporánea, el versículo 12 comienza con esas dos palabras, por tanto. Y hablamos acerca de lo que esas dos palabras significan y de la razón para la que están ahí, ¿verdad? Y entonces comienza Pablo aquí en el versículo 12, por tanto, amados míos, ya que siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia. Noten esta frase que dice aquí, esta oración que dice aquí, ocúpense en su salvación con temor y temblor. Vamos a ver un poco más acerca de eso, pero ahorita lo que quiero que nos enfoquemos otra vez es en esas palabras, por tanto. Porque esas dos palabras, si nos acordamos de lo que hablamos hace un par de semanas, quiere decir, o sea que, o a raíz de esto, o por lo que ya hemos hablado, entonces esto es lo que ustedes deben hacer o seguir haciendo. Cuando pone aquí el por tanto, a lo que él se está refiriendo es a la obediencia que Cristo mostró al venir a la tierra en forma de hombre y someterse a la voluntad del Padre, como se nos dice ahí, hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, Pablo lo que está diciendo aquí es, así que, porque Cristo se sometió, porque Cristo fue obediente, porque Él es nuestro ejemplo, porque Él es nuestro modelo, porque a Él es al que debemos estar imitando, porque Él es quien vino a mostrarnos la forma en la que podemos agradar al Padre, y Él lo hizo por medio de su obediencia. Les pido algo, sean obedientes ustedes también, sean obedientes ustedes también. Porque esa es una de las cosas que nuestro Señor Jesucristo claramente vino a modelar para nosotros. La obediencia al Padre. ¿Sí? Vino a quitar todo el sistema de sacrificios, todos los deberes religiosos. Vino a quitar toda religiosidad que los judíos habían estado usando para tratar de acercarse a Dios, para tratar de agradar a Dios. Y vino a mostrarnos que la forma más segura de agradar a Dios es obedeciendo su palabra. Y vino y nos mostró exactamente cómo se hace eso, sometiéndose, como ya les dije antes, hasta la muerte. Ahí en Filipenses 2:8, en su Biblia, noten lo que dice ahí. Dice que estando en la condición de hombre, después de haber dejado su trono en el cielo, se humilló a sí mismo y se hizo ¿qué? Obediente. ¿Hasta qué? Hasta la muerte y muerte de cruz. Dios nos ha pedido a nosotros que muramos simbólicamente, ¿no es cierto? Debemos morir a nosotros mismos. Debemos crucificar el yo. Pero no nos ha pedido que muramos por Él de la misma forma en la que murió Cristo. No nos ha pedido que entreguemos nuestra vida por un mundo lleno de pecadores en la forma en la que Cristo lo entregó. Entonces, si Dios, el Hijo, vino y se hizo hombre como uno de nosotros y se sometió al Padre al grado que se sometió, y ese es el ejemplo que debemos de seguir de acuerdo a lo que Pablo nos dice en Filipenses 2, que haya esta misma manera que hubo en Cristo, que esa misma manera de pensar existe en ustedes, entonces nosotros también debemos obedecer. Obedecer. Y es algo que a veces no tomamos en cuenta. Porque seguimos queriendo de alguna manera, en ciertas formas, agradar a Dios por medio de nuestro servicio religioso. Agradar a Dios por medio de las cosas que hacemos, entre comillas, por Él. Pero no se trata de lo que hacemos por Él o de nuestro servicio religioso, se trata de la obediencia. En Hebreos capítulo 5, los versículos 7 al 8, hablando de Cristo, noten lo que dice Hebreos 5, versículos 7 y 8. Cuando Cristo vivía en este mundo, con gran clamor y lágrimas, noten, ofreció ruegos y súplicas al que lo podía librar de la muerte. Y luego está algo extraño ahí lo que dice, y fue escuchado por su temor reverente. Versículo 8 dice, aunque era hijo, aprendió ¿a qué? A obedecer. ¿Mediante qué? El sufrimiento. Y una vez que alcanzó la perfección, llegó a ser el autor de la salvación eterna para todos los que le obedecen. Para todos los que le obedecen. Por favor, noten eso. Ahora tenemos que preguntar aquí. Se nos dice que el Señor Jesucristo
con lágrimas, con gran clamor, ofreció ruegos al Padre, porque él sabía que el Padre era el único que lo podría librar de la muerte. Y luego noten que dice, fue escuchado por su temor reverente. ¿Fue escuchado el Señor Jesucristo? Fue escuchado. Dios lo oyó, pero ¿lo libró de la muerte? No. ¿Por qué? Porque era necesario que este Dios, el Hijo, aprendiera lo que era obedecer. ¿Y cómo es que aprendió a obedecer? Por medio del sufrimiento. Díganme si no es cierto, cuando estamos sufriendo es cuando más obedientes somos con Dios. Cuando estamos pasando por pruebas es cuando más tomamos en cuenta su palabra. Y hasta como hemos hablado en el estudio de Jueces, hasta hacemos promesas que nunca deberíamos de haber hecho y le decimos, ahora sí, Señor. ¿No es cierto? Pero no quiero que se queden con el pensamiento de que el Padre no libró al Hijo de la muerte. Porque la verdad de las cosas es que sí lo libró de la muerte. ¿Por qué? Porque 3 días después de haber expirado y dicho, en tus manos encomiendo mi espíritu, ¿qué sucedió? Resucitó de entre los muertos. Pero ¿qué tuvo que hacer para poder experimentar el poder de la resurrección? Tuvo que ser obediente y morir. ¿Saben que a veces nosotros queremos experimentar el poder de Dios en nuestras vidas, no es cierto? Queremos ver el poder de Dios moverse, queremos ver a Dios moverse poderosamente en todo aspecto de nuestra vida. Les doy un tip para asegurarse de que eso va a suceder. Primero hay que ser ¿qué? Oh my goodness, qué buena clase tenemos aquí, qué bárbaro. Así es que ya nadie va a poder decir, es que yo no sabía, Señor, yo no sabía. Porque de su misma boca ha salido el testimonio de que ustedes saben qué hacer para que el poder de Dios se perfeccione en sus vidas. Y esto es ser obedientes. Ser obedientes. No solamente venir a la iglesia, no solamente cumplir con sus deberes religiosos, que no tienen nada de malo, no me malentiendan. ¿Sí? Pero más que eso, lo que eso debe producir es la obediencia. Y Dios sabe que a menudo la única forma de hacernos obedecer es por medio de los sufrimientos. Gracias a Dios entonces por los sufrimientos, porque entonces eso nos hace ser obedientes a Él, ser obedientes a sus principios, y eso abre la puerta para que Él se manifieste poderoso a nuestro favor, ¿no es cierto? Y aparte de eso, que cuando somos obedientes a Él y cuando somos obedientes a su palabra, eso viene y asegura en nuestros corazones que la salvación que Jesucristo logró para nosotros es una salvación eterna. Porque todos que tenemos el deseo de obedecer a Dios, ¿no es cierto? Todos queremos hacerlo, nuestro corazón está. Entonces cuando obedecemos, la salvación que Él logró por esa obediencia que Él mostró al Padre, lo hace a Él autor de la salvación eterna para todos los que en turno le obedecen a Él. Todos debemos querer ser como Cristo, todos. Por eso nos llamamos cristianos. Pero una de las cosas en las que debemos de buscar ser más como Él es en la obediencia a Dios. Digo, cuando se trata de hacer milagros, cuando se trata de hablar palabras poderosas, cuando se trata de hacer todas esas cosas que de alguna manera traen satisfacción a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestra vida, etc. Las buscamos con mucho fervor, ¿no es cierto? Con igual fervor debemos de buscar ser obedientes a su palabra. Con igual fervor debemos de buscar imitarlo a Él en su obediencia al Padre. En Juan capítulo 14 y el versículo 31, Jesucristo hablando aquí dice, pero para que el mundo sepa que amo al Padre, ¿qué dice que hace? Hago todo tal y como el Padre me lo ordenó. Para que el mundo sepa que amo al Padre. Señor Jesucristo mismo nos dice, si me aman, ¿qué vamos a hacer? Guardar sus mandamientos. Amor igual a obediencia, obediencia igual a amor. Queremos mostrarle a Dios cuánto le amamos, ¿sí? Agreguemos a levantar nuestras manos en adoración, agreguemos a nuestro levantar nuestro corazón en adoración, agreguemos a nuestras ofrendas que venimos y traemos, agreguemos a todo ello obediencia y vamos a ver la bendición de Dios en nuestras vidas. En Juan capítulo 15, los versículos 10 y 11 dice, si obedecen mis mandamientos, noten,
permanecerán en mi amor. Así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea ¿qué? Completo. ¿En dónde encontramos el gozo completo entonces? En la obediencia a Jesús. Mis hijos cuando estaban chicos, ustedes saben cómo son los niños, ¿verdad? Quieren andar por todos lados. Y yo les dije a mis hijos cuando estaban pequeños, 5, 6, 7 años, salíamos de la iglesia y les decía, miren, todo este área que está aquí enfrente de la iglesia, todo lo que está rodeado con ese cerco negro, dentro de esa área ustedes pueden hacer lo que quieran. Pero no se salgan de esa área porque quiero salir del santuario y poder ver y encontrarlos en algún lugar de esa área. Eso me va a dar seguridad a mí y eso les va a dar seguridad a ustedes. ¿Ok? ¿Saben qué hacía con eso? Los hacía que se sintieran libres de hacer lo que les daba su regalada gana. ¿Por qué? Porque dentro de esos parámetros, dentro de esa área que yo les di para que se movieran, podían hacer lo que quisieran. Echar maromas, corretear, brincar, caerse, lo que fuera. ¿Saben que Dios nos pone ciertos parámetros también y nos dice, dentro de esos parámetros, hagan lo que ustedes quieran? Oh my goodness, cuando alguien nos dice, haz lo que tú quieras, ¿a poco no nos ponemos medio contentos? Claro que sí, haz lo que te dé la gana, pero dentro de los parámetros que te estoy poniendo. Y cuando llegamos a ese punto en el que reconocemos los parámetros que Dios ha puesto alrededor de nuestra vida y que dentro de ellos podemos hacer lo que nosotros queramos, ¿saben qué debe traer eso a nuestro corazón? Gozo, alegría. Porque mientras no me salga de esos parámetros, todo lo que necesito va a estar ahí para mí. Sí, estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea completo. ¿Quieren gozo? Seamos obedientes. ¿Queremos gozo completo del Señor? Seamos obedientes a su palabra, respetemos los parámetros que nos ha dado. Romanos 5:19 dice, ¿por qué? Así como por la desobediencia de un solo hombre, muchos fueron constituidos pecadores. ¿Quién es ese solo hombre? Adán. Por su desobediencia muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de un solo hombre muchos serán constituidos justos. ¿Quién es ese hombre? Jesús. Somos justos, somos libres, hemos sido perdonados. Dentro de los parámetros de la salvación podemos hacer todo lo que nosotros queremos, podemos hacer todo lo que nos venga en gana, porque si en realidad somos salvos y en realidad somos hijos de Dios, vamos a hacer únicamente aquellas cosas que a Él le agradan y las vamos a hacer con gozo. En Hebreos capítulo 10, los versículos 8 al 10, se nos dice, al decir primero, no quieres ni te agradan sacrificios, ni ofrendas, ni holocaustos, ni expiaciones por el pecado. Noten, cosas que se ofrecen según la ley. Y luego añadir, aquí estoy, ¿para qué? Para hacer tu voluntad. Jesucristo diciéndole al Padre, quítalo primero para establecer lo último. Y luego noten lo que dice el versículo 10, por esa voluntad a la cual Cristo se sometió, noten, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una sola vez y para siempre. Porque Él se sometió a la voluntad del Padre. Por eso ahora nosotros somos santificados. Porque Él se sometió a la voluntad de Dios y ofreció su cuerpo como sacrificio. Su obediencia nos trae bendición a nosotros. Nuestra obediencia trae bendición a los demás. Maridos, ¿qué les dice la palabra de Dios acerca de cómo deben tratar a sus esposas? ¿Nadie sabe? Maridos, amen a su mujer como Cristo amó a la iglesia y ¿qué? Se dio a sí mismo por ella. Háganlo y su esposa va a ser bendecida. Si su esposa es bendecida, ustedes van a tener gozo, se los garantizo. Pero háganlo. Practíquenlo. ¿Qué les dice la palabra de Dios a las esposas? Esposas, sométanse a sus maridos en todo, como al Señor. Háganlo. Obedezcan. Su esposo va a ser bendecido y ustedes van a tener gozo. Y yo sé lo que están pensando. Con mi marido no funciona.
Con mi esposa no funciona. Háganlo. ¿Y saben qué? Pase lo que pase con su cónyuge, Dios les va a dar lo que Él les está prometiendo a ustedes de una manera o de otra. Pero muévanse dentro de los parámetros que Dios les ha dado para moverse y todo va a estar bien. Y lo que Pablo los está llamando a obedecer aquí en este versículo que estamos leyendo es, noten, a ocuparse en su salvación con temor y temblor. Eso es a lo que lo está llamando a obedecer, a que se ocupen en su salvación con temor y temblor. Y quiero que noten algo importante aquí, noten que dice en su salvación y no de su salvación. Porque si estamos ocupándonos de nuestra salvación, no quiere decir que nos estamos ocupando de ella, quiere decir que nos estamos preocupando por ella. Y hay mucha gente que se preocupa mucho por su salvación. Si la va a perder, si la puede perder, si en realidad es salvo, si no es salvo, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que Pablo está diciendo aquí es que nos ocupemos en nuestra salvación con temor y temblor. O sea, ya están en ella. Ahora ocúpense en las cosas que son propias de esa salvación. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. ¿Sí? Yo no sé, todos tenemos una ocupación, ¿verdad? No importa que sea, puede ser ingeniero, puede ser doctor, puede ser conserje, puede ser lo que sea. Todos tenemos una ocupación. Y todos los días nos movemos dentro de esa ocupación. Esa es nuestra ocupación y hacemos las cosas que conciernen a esa ocupación. Bueno, por Cristo, todos y cada uno de nosotros que hemos confiado en Él para nuestra salvación, ¿somos qué? Salvos. Pero hay ciertas cosas que como seres salvos debemos ocuparnos en ellas. Debemos ocuparnos en ellas porque eso es lo que somos. Sí, nuestra ocupación es lo que somos, entonces si somos salvos vamos a ocuparnos en las cosas que tienen que ver con la salvación, que son propias de la salvación. ¿Y por qué les digo esto? Porque esto está escrito para personas creyentes que deben ocuparse en vivir la nueva vida que se les ha dado en Cristo por la fe, de la manera en la que Dios nos ha llamado a vivirla. Porque déjenme decirles algo, descansar en Cristo no significa que somos pasivos. Ahorita todos estamos pasivos, ¿verdad? Sentados. Pero estamos escuchando la palabra, estamos haciendo algo. Sí, estamos practicando algo, estamos recibiendo para nosotros salir de aquí y luego ponerlo en práctica allá afuera. Entonces, descansar en Cristo no significa que somos pasivos, sino que es más bien una nueva clase de actividad que es producto de nuestra gratitud a Jesús como respuesta a la obra que Él hizo en la cruz. Entonces, ya somos salvos, está bien, pero no quiere decir que nos sentamos sobre nuestros laureles, porque no son nuestros en primer lugar, son de Cristo. No quiere decir que estamos ahí tranquilos esperando a que el tren parta. Si ya tengo mi boleto en la cartera, si es que ya no me tengo que preocupar por nada más. No, Dios nos ha llamado no para que estemos pasivos, sino para que estemos activos dentro de nuestra salvación. ¿Sí? Pablo les escribe a los Efesios en Efesios 2, los versículos 8 al 10, léanlo conmigo. Ciertamente la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe. Esta no nació de ustedes, sino que es un don de Dios. Ni es resultado de las obras para que nadie se vanaglorie, ¿verdad? No por obras, como dice la Reina Valera 60, para que nadie tenga de qué gloriarse. Pero luego noten lo que dice el versículo 10. Nosotros somos hechura suya y hemos sido creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para realizar acción, buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que, ¿qué? Vivamos acción de acuerdo con ellas. La vida cristiana es una vida activa, la vida cristiana es una vida ocupada, la vida cristiana es una vida movida. No estamos estáticos, no estamos estancados, no podemos estar estables por las grandes nuevas que tenemos, que nos han predicado y que nos han salvado. Debemos de predicarlas y hablarlas a los demás. No podemos estar quietos, no debemos de poder estar quietos con el conocimiento que tenemos acerca de Dios. Y eso es de lo que se trata, ocuparse en su salvación con temor y temblor. De nuevo Pablo a los Efesios, en Efesios 4, los versículos 22 al 24, les dice, en cuanto a su pasada manera de vivir, ¿qué les dice? Despójense, acción de su vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Versículo 23, renuévense, acción en el espíritu de su mente
y revístanse acción de la nueva naturaleza creada en conformidad con Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Se fijan cuánta acción hay ahí que debe haber en la vida del cristiano diariamente, constantemente? Debe haber acción. No se puede ser cristiano y ser pasivo en el cristianismo. No se puede. El Espíritu de Dios mora en nosotros. El Espíritu de Dios nos da poder. El Espíritu de Dios se mueve en mí. ¿Se acuerdan de aquel canto? Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, ¿qué? Díganlo, yo danzo como David. No podemos estar quietos, el Espíritu de Dios se está moviendo en nosotros. Es demasiado poder el que hay en nosotros para estarnos quietos, para estar estáticos, para no hacer nada, para no hablar, para no cumplir con las obras que Dios ha preparado de antemano, para que andemos acción en ellas. ¿Sí? Primera de Corintios capítulo 15 y el versículo 58. Pablo otra vez les dice, así que, amados hermanos míos, manténganse acción, firmes y constantes y siempre creciendo, acción en la obra del Señor, seguros de que el trabajo de ustedes en el Señor no carece de sentido. Reina Valera 60, no es en vano. Mi versión, no es para nada. Tiene su razón de ser, pero tenemos que estar en acción. ¿Cuántos de aquí tienen un trabajo al que van diariamente a llevar a cabo en una oficina, en un taller, en una fábrica? O sea, levanten su mano todos los que tienen un trabajo que tienen que ir diariamente a ese trabajo. Escuela, a clases. Ok, ¿cuántos de ustedes o cuánto tiempo durarían en ese trabajo si ustedes llegaran a ese trabajo, encendieran su computadora o la máquina que van a usar, se sentaran y no hicieran absolutamente nada el resto del día? No iba a funcionar, ¿verdad? Hay cosas que hacer, hasta las mamás que se quedan en casa, hay cosas que hacer, hay trabajos que hacer. No funciona. ¿Saben qué? Así es el cristianismo también. Si queremos ver el poder de la cruz, si queremos ver el poder de la sangre de Cristo, si queremos ver el poder del Espíritu Santo, tenemos que movernos, tenemos que estar en acción. Tenemos que estar constantemente ocupándonos en las cosas que tienen que ver con la vida del ser que ha sido salvo. Por eso les dice, ocúpense en su salvación. Y luego noten que dice con temor y temblor. O sea que hay una manera en la que nos ocupamos de la salvación. No con temor de que la vayamos a perder. Si en realidad somos salvos, nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ese no es el temor del que está hablando. No con temblor de que, ya la volví a regar, ahora sí Dios ya me va a echar para afuera y ya nunca me va a recibir jamás. No, de eso no es lo que se trata, sino que está hablando de un espíritu de reverencia, está hablando de un espíritu de vigilancia, está hablando de una manera de pensar en la que hoy me tengo que levantar y así como pienso en todo lo que tengo que hacer en el trabajo para poder ganarme el pan de cada día, así debo pensar en las obras que Dios ha preparado para mí durante el día, para llevarlas a cabo y andar en ellas. Y comienza en el hogar. Esposos amando a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Mujeres sometiéndose a su marido en todo como al Señor. Hijos obedeciendo a sus padres. Padres no haciendo desesperar a los hijos con la manera que tienen a veces de sacarlos de sus casillas y hacerlos que se enojen. Y todo lo que nosotros les decimos a los hijos que nos hacen hacer a nosotros los hacemos hacer a ellos a veces primero. ¿De dónde creen que lo aprenden? Entonces tenemos que estar en acción, tenemos que ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor, pero quiere decir en un espíritu de vigilancia, en un espíritu en el que estamos constantemente viendo qué es lo que Dios tiene para nosotros, qué es lo que Dios quiere que hagamos hoy, que va a ser para su honra y para su gloria, que va a servir para la expansión del evangelio, que va a servir para yo estar gozoso en lo que Dios me ha dado. ¿Qué quiere decir esto? Tener un espíritu de vigilancia. Uno, viendo que lo que estamos haciendo es lo que Dios nos ha llamado a hacer. Estando seguros de que lo que estamos haciendo es lo que Dios nos ha llamado a hacer, no que lo que nosotros pensamos que nos ha llamado a hacer, no que lo que nosotros quisiéramos que nos llame a hacer, estando seguros de que estamos haciendo lo que Dios nos ha llamado a hacer. Tenemos también que hacerlo con un espíritu de humildad.
no creyendo que lo que nosotros hacemos es más importante que lo que hacen los demás. ¿Oyeron eso? Tenemos que hacer lo que hagamos con un espíritu de humildad. Tenemos que ocuparnos en nuestra salvación con un espíritu de humildad, no creyendo que lo que nosotros hacemos es más importante que lo que hacen los demás, sino que todos hacemos lo que hacemos por el beneficio de todo el cuerpo. Así que no hay trabajos más importantes o menos importantes. Todos hacemos lo que Dios nos ha llamado a hacer. ¿Para qué? Para el beneficio de todo el cuerpo. Así como en casa, todo lo que hacemos lo hacemos para el beneficio de toda la familia. Así como en casa, así como en el trabajo, lo que hacemos lo hacemos para el beneficio de todos, porque nuestro trabajo, unido al trabajo de todos los demás, va a producir las ganancias que se deben producir para que todos los demás, juntamente conmigo, seamos bendecidos, ¿no es cierto? Entonces, de eso es de lo que se trata. ¿Sí? Que todos trabajamos con un espíritu de humildad, no creyendo que lo que nosotros hacemos es más importante que todos los demás. Todos hacemos lo que Dios nos ha llamado a hacer para el beneficio de todos. En Romanos capítulo 12, los versículos 3 al 8, lean conmigo lo que Pablo escribe. Dice, por la gracia que me es dada, digo a cada uno de ustedes, no dijiste, digo a cada uno de ustedes, aunque todos son la iglesia, está hablando individualmente a cada uno de ustedes, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con sensatez, según la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque así como en un cuerpo hay muchos miembros, y no todos los miembros tienen la misma función, así también nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo, y cada miembro está unido a los demás. Ya que, dice el versículo 6, tenemos diferentes dones, según la gracia que nos ha sido dada. Si tenemos el don de profecía, usémoslo conforme a la medida de la fe. Si tenemos el don de servicio, sirvamos. Si tenemos el don de la enseñanza, enseñemos. Si tenemos el don de exhortación, exhortemos. Si debemos repartir, hagámoslo con generosidad. Si nos toca presidir, hagámoslo con solicitud. Si debemos brindar ayuda, hagámoslo con alegría. Todos tenemos parte en ello. Todos tenemos algo que hacer. A todos se nos ha llamado a servir de una manera o de otra. Entonces, hagámoslo cada uno de nosotros en donde el Señor nos ha puesto y a donde nos ha llamado, y hagámoslo con alegría, hagámoslo con liberalidad, hagámoslo de acuerdo a la medida de fe que Dios nos ha dado, pero no tratemos de ir más allá y no tratemos de quedarnos más acá de donde Dios nos quiere poner y tener. Eso es ocuparse en la salvación con temor y temblor. En 1 Corintios 12, los versículos 4 al 11, lean conmigo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es ¿qué? El mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es ¿qué? El mismo. Hay diversidad de actividades, pero Dios que hace todo en todos es ¿qué? El mismo. ¿Qué quiero decirles con todo esto? Que Dios es el que se mueve en cada uno de nosotros para hacer lo que Él nos ha llamado a hacer. No debemos entonces de menospreciar nada de lo que Dios nos ha llamado a hacer, porque es Él el que nos ha llamado a hacerlo. Y no debemos de despreciar el trabajo que nos ha dado para hacer, porque aun cuando a nosotros nos parezca insignificante, fue lo suficientemente importante como para que Dios nos señalara a nosotros para llevarlo a cabo. A nosotros para llevarlo a cabo. Versículo 7 dice, pero la manifestación del Espíritu le es dada a cada uno para provecho. A uno el Espíritu le da palabra de sabiduría, a otro el mismo Espíritu le da palabra de ciencia, a otro el mismo Espíritu la de fe y al otro don de sanidades. A otros más el don de hacer milagros, a otro el don de profecía, a otro el don de discernir los espíritus, a otro el don de diversos géneros de lenguas y a otro el don de interpretar lenguas. Pero todo esto lo hace uno y el mismo Espíritu que reparte a cada uno en particular según su voluntad. No todos tenemos las mismas habilidades, no todos tenemos los mismos dones. Identifiquemos las habilidades que Dios nos ha dado, identifiquemos los dones que Dios nos ha dado y operemos dentro de esas habilidades y dones para el bien de todo el cuerpo. No todos podemos ser oído, no todos podemos ser la mano, no todos podemos ser la boca, todos tenemos una actividad, todos tenemos algo en que movernos, pero lo hacemos porque Dios es el que nos ha llamado a hacerlo. Y luego también en ese espíritu de
reverencia y de vigilancia que hablamos, hay otra cosa que debemos aplicar. Tenemos que depender completamente de Dios. Porque la verdad es que nosotros, antes de venir a Cristo, no tenemos ni el deseo ni la habilidad para hacer la buena voluntad de Dios. De hacer lo que verdaderamente es bueno. ¿No es cierto? Antes de venir a Cristo no teníamos el deseo, no teníamos la habilidad, ni siquiera pensábamos en cuál pudiera ser la buena voluntad de Dios para mí. Eso estaba lejos de nuestra mente. Y les digo algo, hay mucha gente que cree que está haciendo la voluntad de Dios, hay mucha gente que cree que está haciendo lo que Dios le ha llamado a hacer, pero si no tienen a Cristo en su corazón, no saben ni lo que están haciendo, no saben ni cómo hacerlo, simplemente están haciendo lo que ellos creen que Dios quiere que hagan para de alguna manera ganarse el favor de Dios y sentir que tienen control sobre lo que Dios va a hacer con ellos cuando se presenten ante Él. Pero sin Cristo esto es imposible. No se puede. En Romanos capítulo 3, los versículos 10 al 12 dice, como está escrito, no hay, ¿cuántos? Ni uno solo que sea justo. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Versículo 12, todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno. No hay, ¿cuántos? Ni siquiera uno. No hay ni siquiera uno. ¿Saben por qué nosotros estamos aquí? ¿Saben por qué estamos explorando todas estas cosas de ocuparnos en nuestra salvación? Porque somos cristianos y queremos saber qué es lo que mueve el corazón de Dios. Queremos saber como cristianos qué es lo que debemos estar haciendo para agradarle a Él. Pero sin Él no pensamos en estas cosas. No pensamos en estas cosas. ¿Saben por qué ahora sí pensamos en ellas? ¿Saben por qué ahora sí están en nuestra mente? ¿Saben por qué ahora sí queremos saber acerca de ellas? Noten el versículo 13 de Filipenses 2. Porque Dios es el que produce en ustedes lo mismo el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Se fijan ustedes? No viene ni siquiera de nosotros, aun cuando ya somos salvos. ¿Sí? Necesitamos de Él para que produzca en nosotros tanto el querer como el hacer de su buena voluntad. Si Dios no se moviera en nosotros, si Dios no se moviera en muchos de nosotros, ¿saben qué? Estaríamos estáticos el resto de nuestras vidas. En Cristo, pero completamente estáticos. En Cristo, pero estaríamos, no quiero decirlo de esa manera, pero no hay otra manera, estaríamos muertos en Cristo, no vivos en Cristo. Estaríamos en Cristo, pero estaríamos muertos. No hacemos nada nunca. No moveríamos un dedo por hacer nada. No trataríamos de complacerlo, no trataríamos de cumplir con su voluntad, no trataríamos de ver qué es lo que le agrada y lo que no le agrada para vivir conforme a lo que lo mueve a Él. Pero gracias a Dios que no nos deja como estamos. Gracias a Dios que Él produce en nosotros tanto el querer como el hacer su buena voluntad. Por eso debemos prestar atención cuando hay una inquietud en nuestra mente, en nuestro corazón, de hacer lo bueno, de hacer algo en la iglesia, de hacer algo por los hermanos, de servir, de amar a nuestra esposa como Cristo ama a la iglesia, de someterse a su marido como al Señor en todo. Cuando hay ese deseo, cuando hay ese querer hacer esas cosas, no debemos de pensar, creo que me estoy volviendo loco, mira nomás lo que estoy pensando, que debería de ponerme a cantar con el grupo de alabanza. Ya me viera yo ahí al frente haciendo el ridículo. Cuidado, porque puede ser el mismo Señor que le está despertando ese deseo de hacerlo. Ya me viera yo cuidando chamacos de otras personas en el ministerio, de niños. Suficiente tengo con los míos para cuidar a otros. Cuidado, porque puede ser el Señor el que está despertando en usted el deseo de llevar a cabo ese ministerio. O yo nunca podría hacer lo que el pastor hacía, yo nunca me podría parar enfrente de toda esta gente y predicar un sermón. Me gustaría, pero no creo que lo pueda hacer. Cuidado, porque puede ser Dios que está produciendo en usted tanto el querer y puede producir también el hacer de su buena voluntad.
No desprecie entonces ese sentir de que debería hacer esto, me gustaría hacer aquello. No lo desprecie y no crea que viene de su carne, porque su carne es lo último que quiere. ¿Ok? Su carne es lo último que quiere. Hacer el ridículo, que se rían de usted. Hacer algo por el reino de Dios. Su carne no quiere eso. Su carne es lo que lo mantiene ahí en ese estado estático, no lo deja moverse. ¿Sí? Entonces, ¿qué está diciendo Pablo aquí? Le está diciendo que es Dios quien hace en ellos y en nosotros también, o el que pone en ellos y en nosotros también el deseo de hacer su buena voluntad y nos ayuda a llevarla a cabo. De Él viene todo. ¿Se fijan cómo todo depende de Él? ¿Y por qué debemos estarlo buscando y buscar su mente y su corazón? Déjenme decirles algo. Dentro de la voluntad de Dios, dentro de los propósitos de Dios, y ya me perdí aquí en donde estaba, pero ahorita me muevo, no se preocupen. Ay, Dios, estas cosas modernas. Dentro de los propósitos de Dios, nosotros como cristianos tenemos nuestra parte para hacer. ¿Sabían ustedes eso? Todos y cada uno de ustedes, todos y cada uno de nosotros tenemos nuestra parte para hacer dentro de los propósitos de Dios. Pero solo podemos hacer nuestra parte porque Dios obra en nosotros para darnos el deseo de hacerlo y para darnos la habilidad para hacerlo también. Nomás que hay un truco aquí. Pónganse truchas, porque este es el truco. Dios nunca nos va a obligar a hacer las cosas que Él pone en nuestro corazón para hacer. ¿Escucharon eso? Dios nunca nos va a obligar a hacer las cosas que Él pone en nuestro corazón para hacer. ¿Sí? Él la va a poner en nuestro corazón, Él va a poner el deseo de hacerlas, pero no nos va a obligar. Y saben que nos vamos a quedar con ese deseo y nos vamos a quedar con la habilidad del poder de Dios en nuestras vidas guardado en la bolsa y no vamos a verlo manifestado y no vamos a ver el fruto de ello. ¿Por qué? Porque Él no nos va a obligar, tenemos nosotros que querer hacerlo. Tenemos nosotros que querer hacerlo. Y cuando nos damos a la tarea de llevar a cabo esas cosas que Él ha puesto en nuestro corazón para hacer, ¿qué creen que sucede? De repente nos damos cuenta que la habilidad para hacerlo, ahí estaba. Pero ¿qué había sucedido? Habíamos decidido no movernos para nada, no hacerlo. Así es que, ¿cuántas cosas muchos de ustedes están perdiendo de hacer para Dios, por Dios y en Dios, a través de las cuales Él los quiere usar y a través de las cuales Él quiere manifestar su poder, que no han experimentado eso? ¿Por qué? Simplemente porque tienen el deseo, pero no creen que les ha dado la habilidad para hacerlo y prefieren no dar ese paso al frente. Prefieren quedarse ahí donde están. Prefieren estar estáticos. Prefieren no moverse. ¿Sí? Entonces es Él el que pone en nuestro corazón tanto el querer y el que nos da la habilidad para hacer las cosas que debemos hacer. Entonces, y a consecuencia de esto, noten lo que dice Pablo en los versículos 14 y siguiente: háganlo todo sin murmuraciones ni peleas, para que sean irreprensibles y sencillos e intachables hijos de Dios en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual ustedes resplandecen como luminares en el mundo. Entonces, sabemos que Dios pone en nuestro corazón el querer. Sabemos que Dios pone en nuestra vida la habilidad para hacer. Sabemos que viene de Él, sabemos que no viene de nosotros. Entonces, ¿qué debemos hacer? Háganlo todo sin murmurar, sin pelearse, sin andar haciendo argüende, como dice mi mamá. Simplemente háganlo. Pónganse a hacerlo, porque ¿qué es lo que queremos mostrar delante de Dios para poder ver que nuestro gozo sea completo? ¿Qué tenemos que practicar? Obediencia. Entonces, si Dios está poniendo en su corazón estas cosas, ¿qué es lo que debe hacer? Pararse de pie y hacerlo. ¿Por qué? Porque Dios le está llamando a hacerlo. Una vez que dé el paso de fe, el Señor va a comprobarle que Él le ha dado la habilidad para hacerlo.
Y lo hacemos con gozo, lo hacemos con gusto, lo hacemos sin pelear, lo hacemos sin murmurar. ¿Sí? Y cuando lo hacemos así, ¿qué nos convertimos? ¿Cómo nos vemos delante de Él? Nos vemos como irreprensibles, sencillos. ¿Cómo necesitamos ser sencillos? Necesitamos ser sencillos. Hay una palabra en español que no se oye muy bien en español, pero en inglés sí, es simple. Simple. En español se dice simple, ¿verdad? No más que yo tengo muy malas memorias de la palabra simple, porque mi mamá me decía, ay Carlos Manuel, ¿cómo eres simple? A veces no sabemos ni cómo usarla. A veces malentendemos las palabras, ¿verdad? Entonces simple en español como que. Pero eso es lo que somos, simples, sencillos, fáciles de entender. No nos andamos presentando, queriendo hacer algo que no somos. Con cualquiera podemos platicar, a todos podemos recibir y abrazar y amar y servir, porque todos somos bien simples. Nos bañamos y nos perfumamos y nos ponemos ropa que creemos que se nos mira más o menos, ¿verdad? Me encanta venir los lunes en la mañana al tiempo de oración. ¿Saben por qué? Porque me vengo en pijamas. ¿Ok? Si tuviera pelo largo, como tenía pelo largo antes, haría lo que muchas hermanas hacen, el molote acá arriba, ¿verdad? ¡Vámonos! No. Debemos ser simples. Y cuando hacemos las cosas somos irreprensibles, somos sencillos o simples, intachables, hijos de Dios. No pueden señalarnos. No pueden señalarnos de que nos creemos mucho. Es una de las cosas que se ha señalado mucho a los cristianos. Uy, se creen mucho, se creen muy santos, se creen esto. No, mis hermanos, somos santos única y exclusivamente porque Dios nos ha declarado santos, pero todos sabemos que no somos santos. Mi mamá me decía, Carlos Manuel, parece que no rompes un plato y todos los tienes mochos. Así cuando estamos aquí en la iglesia parece que no rompemos un plato, ¿verdad? Pero ¿qué tal si vamos y inspeccionamos las vajillas de todos y cada uno de ustedes? Debemos ser simples. Sí, si todos tenemos una vajilla de plástico y esa es la que sacamos para darles a nuestros invitados de comer, hey, eso es todo lo que tengo. No me tengo que preocupar de si la quiebran, de si la despostillan, de si la... Nada, soy simple. Y eso va a hacer que seamos intachables, no nos van a poder juzgar, acusar de nada en medio de esta generación maligna y perversa, en medio de la cual, noten, dice ahí el versículo 15, ustedes resplandecen como luminares en el mundo. Tengo un modem en el escritorio de mi oficina en casa y mi recámara está en el segundo piso. Y cuando se apaga todas las luces en la casa, lo único que se ve es la lucecita verde del modem. Y cuando todas las luces están apagadas, ¿vieran qué brillante es esa lucecita verde del modem? No podría dormir en el mismo lugar en donde está esa lucecita porque me mantendría despierto de lo brillante que se ve. Cuando hacemos las cosas de esta manera, cuando nos damos cuenta que Dios es el que pone en nuestro corazón tanto el querer como nos da la habilidad para hacer, somos luminares en un mundo. Resplandecemos en el mundo. Y aunque nuestra luz sea muy pequeña, ¿sabe qué? En donde quiera que llegamos, se multiplica por el poder de Dios. El problema es que cuando la luz se enciende de esa manera, ¿qué sucede? Las cucarachas se esconden, ¿verdad? Los que no quieren ver la luz se tapan los ojos. Ofendemos. Pero no importa, Dios nos ha llamado a hacer eso. Porque eso es lo que somos cuando caminamos en obediencia a Dios. ¿Sí? Y esta es la razón por la cual es importante, porque cuando caminamos en obediencia a Dios, somos una luz que alumbra el camino a Cristo para los incrédulos. ¿Escucharon eso? Somos una luz que alumbra el camino a Cristo para los incrédulos. Y eso es lo que debemos ser, porque eso es lo que el Señor nos ha llamado a hacer. En el Mateo capítulo 5, versículos 14 al 16, el Señor Jesucristo nos dice, ustedes son la luz del mundo.
Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Tampoco se enciende una lámpara y se pone debajo de un cajón, sino sobre el candelero para que alumbre a todos los que están en casa. Versículo 16. De la misma manera que la luz de ustedes alumbre delante de ¿quiénes? De todos. Para que todos vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. En Hechos capítulo 13 y el versículo 47 dice: esta es la orden que el Señor nos dio cuando dijo: te he puesto como luz para las naciones, para que lleves salvación hasta los confines de la tierra. Y Pedro nos dice en primera de Pedro capítulo 2 y el versículo 9: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien los hechos maravillosos de aquel que los llamó de las tinieblas ¿a qué? A su luz admirable. A su luz admirable. Él nos ha dado tanto el querer como el hacer. ¿Sí? Debemos de ocuparnos en nuestra salvación. Y una última cosa que debemos hacer, una última cosa a la que le debemos prestar atención. Noten los versículos 16 al 18. Aferrados a la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido ni he trabajado en vano. Y aunque mi vida sea derramada en libación sobre el sacrificio y servicio de la fe de ustedes, me gozo y me regocijo con ustedes. Y asimismo también ustedes gócense y regocíjense conmigo. ¿Cómo vamos a lograr esto? Aferrados a la palabra de vida. ¿Y qué o quién es la palabra de vida? Jesús es la palabra de vida. ¿Saben que cuando venimos aquí y estudiamos su palabra y le adoramos y le alabamos, ¿sabes qué estamos haciendo? Estamos cayendo a los pies de Cristo y nos estamos agarrando de sus tobillos. Y nos estamos aferrando a Él, porque hemos llegado a reconocer que sin Él no somos nada, que sin Él no podemos hacer nada, que sin Él no podríamos seguir adelante con la prueba que estamos pasando, con la aflicción que estamos pasando, con esa persecución o con esa tribulación por la que estamos viviendo. Tenemos que aferrarnos a la palabra de vida, porque solo Él tiene palabra de vida eterna. Porque solo Él nos puede fortalecer, porque solo Él nos puede dar todo lo que necesitamos para poder experimentar ese poder, esa gracia que solamente Él puede dar. ¿Se acuerdan cuando el Señor habló con los que lo venían siguiendo y les habló acerca de comerse su cuerpo y acerca de tomarse su sangre y todo lo demás? ¿Y se acuerdan cómo toda la gente se apartó de Él? Mucha de la gente que lo había seguido dejó de seguirlo entonces. Sí, y se nos dice ahí que cuando todos se apartaron, Él se volvió a sus discípulos y les dijo: ¿también ustedes quieren irse? Porque a veces Dios nos pide que hagamos cosas difíciles, ¿verdad? A veces Dios nos dice cosas difíciles. Quizás lo que hemos estado hablando sea difícil para algunos de ustedes y están diciendo: no, si ese es el caso, entonces, chale, mejor me rajo. El Señor se vuelve a sus discípulos y les dice: ¿también ustedes quieren irse? Y Pedro le respondió: Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Dios nos ha llamado a todos a hacer algo. Y Dios ha puesto en nuestro corazón tanto el querer como puede poner en nuestra vida la habilidad para hacer. Pero tenemos que hacerlo con gozo, tenemos que hacerlo sin murmuraciones, tenemos que hacerlo sin pleitos. Y tenemos que hacerlo agarrados de los tobillos de Jesucristo. Agarrado, así como Jacob cuando luchó con Dios y le dijo: no te voy a dejar si no me bendices, no te voy a soltar. Así debemos estar aferrados a Él, porque solamente en Él podremos encontrar todo lo que necesitamos aquí en esta vida, ¿verdad? Porque esta vida es una montaña rusa a veces, ¿no es cierto? Nos saca cada vuelta que parece que nos vamos a salir del carro, ¿no es cierto? Pero si estamos aferrados a Cristo, ¿qué nos puede pasar? Nada. Entonces aferrémonos a Él. Voy a pedir al grupo de alabanza que pase. Y esta mañana al terminar vamos a orar al Señor y vamos a pedirle precisamente esto que se nos ha dicho aquí. Vamos a reconocer que Él ha estado poniendo cosas en nuestros corazones que nos ha llamado a hacer, pero por una razón u otra no hemos
decidido hacerlo. Vamos a pedirle que nos dé la habilidad para hacerlo y nos dé el deseo de obedecerle. Amén. Oremos. Bendito Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por la bendición de poder abrirla y escudriñarla y estudiarla. Gracias, Señor, porque a través de ella nos muestras tu corazón. Gracias, Señor, por el pasaje que hemos estudiado hoy. Gracias porque claramente nos deja ver que tú tienes un llamado sobre nuestras vidas. Nos haces un llamado a ser obedientes como tú, Señor Jesucristo, lo fuiste al Padre. Nos haces un llamado a someternos a Él como tú te sometiste a Él y fuiste obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a ocuparnos en nuestra salvación, a ocuparnos en aquellas cosas que son propias de la salvación. Que ya dejemos de andar preocupándonos por tantas cosas de este mundo que se van a quedar aquí en el mundo. Que un día podemos tener y al siguiente día perderlas, pero que en realidad en la economía de tu reino no tienen gran significado. Ayúdanos a ser cristianos de acción y no pasivos. Ayúdanos, Señor, a movernos en el poder que tú nos das. Ayúdanos, oh Dios, a ocuparnos en esa salvación con temor y temblor, con ese espíritu de humildad que necesitamos tener siempre, Señor, con completa dependencia en ti, oh Dios. Viendo que lo que estamos haciendo es lo que tú nos has llamado a hacer. Y ayúdanos, Señor, a hacerlo con gozo. Ayúdanos, Señor, a hacerlo conforme a tu voluntad. Porque tú lo has producido en nosotros. Ayúdanos, oh Dios, para que podamos ser, como dice aquí tu palabra, irreprensibles, sencillos, intachables hijos de Dios en medio de una generación maligna y perversa. Ayúdanos a ser la luz del mundo, sabiendo y reconociendo que, Dios, estamos aquí para alumbrar el camino del incrédulo a Cristo. Úsanos, oh Dios, y ayúdanos a cada día a aferrarnos a la palabra de vida que es tu Hijo Jesús. En ningún otro hay salvación, en ningún otro hay poder para hacer lo que nos llamas a hacer. Ayúdanos como Pablo, Señor, a derramarnos en libación sobre el sacrificio, sirviéndonos los unos a los otros con gozo y regocijo. Ayúdanos, Dios, a movernos en tu perfecta voluntad. Te lo pedimos en el nombre glorioso de Cristo Jesús y todos decimos amén.